Es curioso ver cómo es que las historias de superhéroes evolucionaron y fueron abarcando a públicos más grandes y generales con el paso del tiempo, siendo que durante mucho tiempo su público principal era de nicho y conformado por chicos y adolescentes que leían cómics y series infantiles en los 70s y 80s, a diferencia de hoy en día que se abarca un gran público de chicos, adolescentes e incluso adultos que ven películas y series. Lo que antes era un público de nicho, ahora abarca una gran audiencia al punto de que haya definido toda una década, y los estudios grandes quieran tener una rebanada de la gran cantidad de plata que genera eso. Pero a pesar de este mejor recibimiento por parte de las nuevas generaciones, en este nuevo medio y convirtiéndose en un formato rentable, muchos profesionales de la industria del entretenimiento no lo aceptan, tachándolos de no ser verdadero cine, matar a la industria del entretenimiento, ser solo cosas para chicos, entre otras cosas. Ahora, esto no lo dice alguien cualquiera, alguien de internet que solo quiere llamar la atención, o un pretencioso mediocre que hizo un corte de 2 minutos que ni su mamá lo vio y se cree ahora importante, sino que estamos hablando de verdaderos profesionales de la industria, que llevan años trabajando con muchos largometrajes que llegan a un gran público alrededor del mundo, que ama este medio y además ganando premios y reconocimientos y trabajando en grandes estudios que confían en ellos, entre los que se encuentran gente como Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio, Francis Ford Coppola y un largo etcétera. Así que me pregunté, ¿realmente esta gente tiene razón? ¿Los fans de los superhéroes tienen razón? ¿Hay una verdad absoluta ante toda esta discusión? Sentí una gran curiosidad por este tema porque no es una tonta discusión en redes que se olvida a los pocos meses o semanas, sino que este tema se discute desde hace años y mientras más pasa el tiempo, más famosos se suman a la discusión, desde directores hasta actores, y los que ya habían hablado del tema siguen hablando de ello. Así que, ¿por qué no me acompañan a tratar de resolver este caos que parece que cada vez se aviva más y está lejos de apagarse? Empecemos aclarando una cosa. Según las personas que trabajan para la industria, ¿qué puede llegar a ser considerado cine? Desde el punto de vista técnico, el cine es la técnica y el arte de crear y proyectar metrajes, como se le conocía a las películas en sus inicios. Básicamente el cine es un lugar donde se proyectan películas. No se preocupen, no me voy a tardar en llegar al punto. Una película, desde el punto de vista técnico, es una serie de imágenes fijas que, cuando se proyectan en una pantalla de forma consecutiva en rápida sucesión, crean la ilusión óptica de imágenes en movimiento. El término normalmente se usa como sinónimo de obra cinematográfica, es decir, una historia registrada en un soporte, película o contenedor, que se graba y lee mediante un mecanismo continuo o intermitente de imágenes. Estas películas también reciben el nombre de film, lo que contiene por lo general una película, como ya dije en otro video, que contiene guiones, vestuarios, iluminación, fotografía, actores y actrices, un escenario ya sea en un entorno real o ficticio. Si llegaste hasta acá, felicidades y gracias por tenerme paciencia. Ahora vayamos a la verdadera respuesta. Cuando los profesionales de la industria, que básicamente son adictos a sus trabajos, no hablan del aspecto técnico, eso era como una mini introducción. Hablan de sentimientos, que es lo que puede llegar a hacer sentir en una película al espectador. Una película, en cuanto a sensaciones, de sentimientos, no hay una respuesta fija, no hay una forma concreta en la que se hacen las cosas, ni un tono en específico en la que una historia tiene que ser contada. Una película no necesita una historia súper profunda. A veces, para contar cosas no se necesita hablar mucho. Las imágenes a veces pueden valer más que 1000 palabras, ya sea el ángulo de la cámara, la paleta de colores, la iluminación, la edición, la música, la expresión del actor y otros factores más. Creo que una de las mejores cosas del cine es que una historia puede tener una voz propia, una identidad, algo que no verías con otro director o guionista. Y eso va a depender mucho del autor. O también puede ser el productor o el que tuvo la idea de la historia. Por ejemplo, muchos saben cómo se ve y se siente una película de Wes Anderson. Así como las películas de Wes Anderson no se sienten igual a las de Martin Scorsese. Así como las películas de este último no se parecen a las de Tarantino. Así como las de Tarantino tampoco se parecen a las de Tim Burton. O tampoco se parecen a Christopher Nolan, que también tiene su propia forma de hacer las cosas. Y Alfred Hitchcock también tiene su propia identidad. Creo que me quedó un poco largo, pero a lo que voy es, en cuanto a sensaciones y formas de narrar algo, no hay una respuesta en concreto. Lo que esta gente espera en las películas y el cine en general es que las películas tengan su propia voz, que desafíen a la audiencia, que no siempre el protagonista va a aprender una lección, no siempre todas las situaciones
van a tener un final feliz, o por lo menos no se llega hasta ese punto predecible por el camino esperado. A veces las películas quieren decirte algo más, solo que no te lo dicen directamente. No todo te lo van a servir en bandeja de plata, así como tampoco hay alguna reacción esperada por parte de los personajes, porque muchos tienen capas, porque sí, como en la vida real, somos seres complejos, que no tenemos una reacción fija a algunos eventos, o las decisiones que toman no son siempre las correctas o moralmente correctas, o los filmes también dicen algo sobre nosotros mismos o del entorno en donde vivimos, y eso sería más o menos lo que es el cine, todo y nada a la vez. No hay una respuesta en concreto a todo esto, va a variar dependiendo a quién se lo preguntes, pero yo traté de lo mejor que pude de resumirlo y definirlo. Ahora, ¿cómo son las películas de superhéroes? Uy, esto va para rato. Empecemos por el que me atrevería a decir que lo empezó todo, Martin Scorsese. Sí, me enteré hace poco que es Scorsese y no Scorsese, como yo siempre le dije. Y no es que te creas, Marty, te quiero mucho. En una rueda de prensa por el estreno de su película, El Irlandés, por allá a finales de 2019, un periodista le preguntó a Scorsese qué opinaba de las películas de Marvel. Que básicamente, hacía unos pocos meses atrás, Marvel Studios estrenó Vengadores Endgame, la película más recaudadora de todos los tiempos, la que antes entrabas a redes sociales y todo el mundo básicamente estaba hablando de ello. Hasta algunos golpeaban a los que gritaban spoilers de la película apenas salían de las salas de cine. Ahora eso se siente como un recuerdo muy lejano. En fin, todos estaban al pendiente de sus películas y no habían tenido ni un solo fracaso hasta el momento. Todos hitazos. Y este periodista quería saber qué es lo que Scorsese opinaba de todo eso. Y la respuesta sorprendió a todos los fans de los cómics y público en general. Martin Scorsese no creía que Marvel era cine, lo catalogó de parques de diversiones. Esto indignó a muchos y bueno, discusión que sigue hasta el día de hoy. ¿A qué se refiere Martin Scorsese con que las películas de superhéroes son solo parques de diversiones? Martin realmente no quería insultar a dichas historias. Para él eso no tiene nada de malo, no todos van a ser profundos, algunos van a ser entretenimiento nada más, que te hagan pasar un rato. Se refiere a que no son historias particularmente profundas o únicas, son entretenidas, que ves en familia y ya, simplemente seguís con tu vida. No te va a marcar para siempre. Para Scorsese, van a escuchar mucho este tipo de opiniones entre los que trabajan en la industria. Las películas de superhéroes son formulaicas, son repetitivas, tienen un viaje del héroe medio parecido una a la otra, todos sueltan chistes medio parecidos que solo a un preadolescente le puede causar gracia, el tono de las cintas son parecidos uno del otro, o que parece que se quieran imitar el uno al otro, sabes que todo va a salir bien al final, muchas secuencias de acción y un gran abuso de los efectos especiales, etc. También dependen mucho de las referencias a otros superhéroes que ya conocías. ¡Ey! ¿Te acordás de él? ¿Te acordás de ella? Y no se olviden de las películas que no te tratan de satisfacer con lo que acabas de ver, porque nunca te van a dar la experiencia completa, ni siquiera te van a dar un tercio de la experiencia completa. Siempre es, mira este producto para que quedes con las ganas de ver este producto, para que después quieras ver a este otro, y un largo etcétera. Antes de que me oigan en los comentarios y dejen de ver el video, solo quiero aclarar una cosa. Yo solo quiero que comprendan cómo piensa un profesional de la industria que critica a Marvel. Yo no pienso totalmente así. Es más, hay algunas cuantas películas de superhéroes que me encantan, que sí siento que tienen una identidad propia, que son una experiencia única, que son genuinas. Es más, no todos los directores piensan así, sino miren al propio Scorsese. Ya sé lo que dije hace un rato, pero dejen que me expliquen. Scorsese, en un documental alrededor de 2003, defendió a una película en concreto, Spider-Man, de Sam Raimi. Lo comentó en el documental A Decade Under the Influence. No encontré más declaraciones sobre esto, pero se puede ver en parte que no había una sobreexplotación de este tipo de historias. En el caso de Spider-Man, priorizan a los personajes, sus relaciones y la historia, sobre el humor, referencias a otros personajes y escenas de acción, además de tener una identidad propia. Las transiciones, la cinematografía y todo eso y más hizo al Spider-Man de Sam Raimi ser tan querido y ser de los que perduran al tiempo. Y no solo se ha visto como esa película 2000era. También quiero mencionar a otro ejemplo, Steven Spielberg, el padre creador de los blockbusters de verano, Tiburón, Indiana Jones, Jurassic Park, E.T., Tintín, entre otros. Dijo que a pesar de que no era fan de ese tipo de historias, admitió que le gustó mucho Guardianes de la Galaxia. No se sabe qué opina de las secuelas, porque lo dijo en 2016, lo dijo en la entrevista, solo se había estrenado la primera. Bueno, en esa entrevista dijo: me gusta mucho Superman de Richard Donner, El Caballero Oscuro de Nolan y la primera película de Iron Man. Pero la película de superhéroes que me impresionó fue Guardianes de la Galaxia. Cuando terminó, abandoné el cine con la sensación de que acababa de experimentar algo nuevo, libre de cinismo
y sin problemas en volverse cruda cuando era necesario. Spielberg, con esta declaración, si bien se muestra más abierto ante este tipo de historias, sí comparte algunas cosas que sus compañeros dijeron, que muchas se parecen y que son bien cínicas y acá sí me pueden tirar piedrazos, pero sí comparto con la opinión de Spielberg. Me gustaría también traer una declaración de Tarantino, que esta la encuentro muy interesante, porque es una de las que no siento que se repiten tanto. Parte de la marvelización de Hollywood es que tienes a todos estos actores que se han vuelto famosos interpretando a estos personajes, pero no son estrellas de cine. Capitán América es la estrella, o Thor es la estrella. Quiero decir, no soy la primera persona en decir eso, igual casi seguro que es la más popular en decirlo. No menosprecia a los actores, sino que la gente se enfoca más en el superhéroe que en el actor. No estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación. Por ejemplo, creo que Robert Downey Jr. era fantástico como Iron Man, pero sí aplica para algunos casos. Por ejemplo, el actor Anthony Mackie afirmó en una entrevista que se volvió famoso gracias a interpretar a Falcon en las películas del UCM. Like there are no movie stars anymore. Like Anthony Mackie isn't a movie star. The Falcon is a movie star. And that's what's weird. It used to be with Tom Cruise and Will Smith and Stallone and Schwarzenegger. When you went to the movies, you went to go see the Stallone movie. You went to go see the Schwarzenegger movie. Now you go see X-Men. Y mírenlo ahora, tiene su propia serie de televisión y va a protagonizar su propia película como el nuevo Capitán América. Cuando Dakota Johnson criticó su experiencia en Madame Web, que no era lo que esperaba, saltó Russell Crowe a juzgarla diciendo: ¿qué esperabas? Estás en películas con un montón de lucecitas con trajes ridículos, sabías en dónde te metías. Esto no es para tomarse en serio. Dicho por el hombre que interpretó al padre de Superman en el viejo DCU, al padre de Zeus en Thor, Amor y Trueno y el padre de Kraven. Anthony Hopkins, actor muy respetado en la industria, también interpretó a Odin, el padre de Thor, en las primeras 3 películas. Admitió que odió interpretar al personaje en esas películas. Le incomodaba tener que actuar frente a una pantalla verde y solo volvía porque la paga era buena. Christian Bale solo aceptó interpretar al villano de Thor, Amor y Trueno porque a su hija le gustaban las películas de Marvel. Después tenés a Michael Douglas, que ya no quiere saber nada más de su personaje y quiere que lo maten ya. En cualquier película, siempre que su personaje está en pantalla, habla con el estudio para que lo maten. Los que critican a los superhéroes básicamente vuelven a sus personajes porque les pagan bien. Hablando de pagar bien, Tarantino también dijo algo muy importante realmente. Son la representación completa de la industria en este momento. Realmente no hay mucho espacio para nada más. Ese es mi problema. A lo que se refiere es que la mayoría de los estudios grandes se manejan por plata y lo que genera más ganancias hoy en día, o hasta no hace mucho por lo menos, son los superhéroes, por lo que la mayoría no está dispuesto a aceptar a directores, productores y guionistas con su propia visión. Quieren que sea algo existente, conocido y una apuesta segura, mientras que los guionistas que quieran contar sus propias historias son mandados a streaming, como Martin Scorsese y sus contratos con Netflix o Apple TV, o los hermanos Coen. Trabajar en la industria ya no es un éxito asegurado. Nunca lo fue, pero ahora es más difícil que te contraten, a menos que seas alguien de obedecer órdenes. Lo que nos lleva al siguiente punto que también dijo Tarantino. No quiere trabajar para Marvel porque tienes que ser un jornalero para hacer estas cosas. No soy un jornalero, no estoy buscando trabajo. Como dije antes, los estudios grandes ahora no les interesa tu idea o visión, solo tenés que obedecer sus órdenes. Si te dicen que un personaje no muere, entonces no lo matás. Si te dicen que tenés que agregar un personaje para que los fans quieran ir a ver la cinta y establecer futuras secuelas o proyectos derivados, entonces lo agregás. ¿Creen que estoy exagerando? Entonces vean el caso de Edgar Wright. Por si no lo conocen, Edgar es muy conocido por sus clásicos modernos como Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Scott Pilgrim, The World's End y Baby Driver. Recordado por su dinamismo en la edición, transiciones, diálogos rápidos, humor y hacer de las situaciones más mundanas algo sumamente emocionante. Se podría decir que hace muy buenos blockbusters modernos. Él estuvo a punto de trabajar en Marvel, pero cuando estuvo a punto de empezar las grabaciones de la primera película de Ant-Man, renunció. Originalmente, la primera película de Ant-Man se iba a estrenar en la primera fase del UCM, es decir, iba a ser uno de los Vengadores originales que lucharon en Nueva York en contra de Loki. Si conocen los cómics, sabrán que esto no era algo raro, ya que Ant-Man y la Avispa pertenecían al grupo de los Vengadores originales, junto a Iron Man, el Capitán América, Thor, Hulk y Ojo de Halcón. En fin, la razón de tardar tanto era porque primero tenía que hacer Scott Pilgrim y luego porque tenía que hacer The World's End. Como dato curioso, no había agenda para el personaje, porque Marvel no consideraba al personaje como una de sus principales prioridades, y le dejaron bastante libertad creativa para hacer los borradores. Libertad que Marvel también le dejó a James Gunn con los Guardianes, lo que
podría explicar muchas cosas. Uno de los productores dijo que la vibra de la cinta era totalmente distinta a las otras Marvel. Era algo más parecido a Hot Fuzz. Originalmente, la cinta era autónoma, pero que encajaría en la mayor continuidad del UCM. Un año antes del estreno del filme, Edgar renuncia a Marvel, porque según él, yo quería una película de Marvel, pero no creo que ellos realmente quisieran hacer una película de Edgar Wright. Una lástima, porque parecía entusiasmado con el proyecto, diciendo en varias oportunidades que ama al personaje. Además, Marvel quiso hacer un borrador de guión sin él, siendo que Wright escribió todas las películas que dirigió. Y la parte clave, de repente convertirse en un director por encargo, uno está menos involucrado emocionalmente y comienza a preguntarse por qué está ahí realmente. Esto es muy importante porque es básicamente la razón por la que muchos no quieren trabajar con Marvel o películas de superhéroes en general. Se tachan de cínicos y que es lo que los directores de cine de autor esperan a ver en cualquier película que no suelen encontrar en los superhéroes. Alma, una identidad propia, una voz, mientras que para los ejecutivos multimillonarios, las películas solo se limitan a algo técnico, lo que dije al principio. La mayoría son esto, productos hechos solo para complacer a estudios grandes y un montón de referencias que van a complacer a los fans. La primera de Ant-Man por lo menos trata de tener una esencia Edgar Wright. Los resúmenes de Luis tienen una música y edición que pueden recordar mucho a sus películas, a pesar de que no estaba en el guión original, pero mientras más películas de la saga se hicieron, menos de la identidad de Edgar quedaba, al punto de llegar a Quantumania, un comercial de 2 horas de una película que nunca va a pasar. Chistes sosos, falta de riesgos y protagonistas que parece que se quedan tal como al inicio de la aventura, sin ninguna pizca de originalidad o ingenuidad. Entonces, ¿por qué los actores y directores prefieren estas condiciones? Fácil, si haces lo que te piden, es trabajo seguro y con una excelente paga. Gente como Taika Waititi admitió que aceptó hacer las películas de Thor solo porque le pagan bien, porque estas películas hacen una locura gracias a la gente que le encanta este tipo de cosas. No digo que esté mal, les pueden gustar lo que quieran. Como conclusión, como dije, no está mal que seas fan del género de superhéroes. Si querés seguir viéndolas, seguí viendo. Este video es solo para que entiendan por qué algunos directores y actores conocidos no son tan fan de este tipo de películas y ni les interesa trabajar con estas historias, porque es su forma de trabajar, que no comparten esa forma de trabajo con los estudios grandes. En una entrevista con Timothée Chalamet, quien en los últimos años empezó a agarrar mucho prestigio debido a las grandes películas galardonadas que protagoniza, dijo en una entrevista que una vez habló con Leonardo DiCaprio y este último le dio 2 consejos si es que quería sobrevivir en la industria y que siga siendo respetado y contratado. Nunca te drogues y nunca protagonices una película de superhéroes. Me da risa simplemente como es que hacer una película de superhéroes es tan malo como lo otro. Al principio le hizo caso, pero después empezó a discrepar con este consejo, con lo de los superhéroes, no con lo otro, y dijo que a lo mejor aceptaría protagonizar alguna solo si el guión le gusta. Y estoy más que de acuerdo con esto. No todas las películas de superhéroes se parecen unas a las otras, y hay algunas que tienen mucha alma y cuidado. Es más, no todas tienen que ser dramáticas y oscuras. Con que tengan una personalidad basta. Es más, algunas de las películas que recomiendo a aquellos que no les gustan los superhéroes y prefieran algo más son Spider-Man 1 y 2 de Sam Raimi, Into y Across the Spider-Verse, Megamente, Los Increíbles, Batman la Máscara del Fantasma, la trilogía de Guardianes, Iron Man 1, Capitán América y el Soldado de Invierno, X-Men 2, Primera Generación, Días del Futuro Pasado, Logan, El Escuadrón Suicida, Batman The Dark Knight y The Batman. Si las historias de fantasía y sci-fi pueden ser respetados, no veo por qué los superhéroes, en manos correctas y libertad creativa, no puedan ser considerados cine. Y bueno, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Hay alguna película de superhéroes en concreto que amen? ¿O aman todas las películas? ¿O odian todas las películas? ¿Qué opinan de todo esto? La verdad que tengo mucha curiosidad, así que los voy a estar leyendo en los comentarios.